Reporte minero y energético. ¿Cómo les va? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético a través de las pantallas de Canal 24 Horas, 24horas.cl y www.reporteminero.cl. Fueron más de 1.550 millones de dólares los aportes del nuevo royalty minero en el año 2024, superando las proyecciones iniciales del Ejecutivo y posicionando esta figura tributaria como un instrumento clave para el financiamiento fiscal. Sin embargo, detrás de este resultado se esconde una alta concentración en tres grandes faenas, que explican el 90% de la recaudación, lo que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de evaluar la sostenibilidad de la norma y efectos en la competitividad del sector, en lo que apuntan varios especialistas. Ahora, ¿qué impactos ha tenido el royalty en la industria? ¿Cómo se proyecta su implementación a futuro? Recordemos que tiene una gradualidad impresa. Vamos a abordar estas y otras dudas. Para eso estaremos conversando con el CEO de GEM Mining Consulting, Juan Ignacio Guzmán. Además, en el programa estaremos revisando cómo América Latina puede llegar a transformarse en el principal polo de hidrógeno verde en el mundo con una serie de proyectos en cartera. También conoceremos las principales ventajas de la incorporación de vehículos livianos eléctricos a las faenas mineras, las que van desde menores costos hasta una menor huella de carbono. Y como cada semana revisamos las principales noticias de la industria minera y energética, acompáñenos, comente el capítulo de hoy en X utilizando el hashtag Reporte Minero. Lo decíamos, tres faenas concentraron el 90% de los pagos del nuevo royalty minero durante 2024, lo que refleja una fuerte dependencia fiscal en un reducido grupo de grandes operaciones cupríferas. Estamos hablando de, claro, Escondida, Collahuasi y Los Pelambres. Esta alta concentración plantea entonces interrogantes sobre la equidad del nuevo esquema tributario, sus efectos sobre la competitividad del sector y el verdadero alcance redistributivo de la herramienta, que en su primer año de vigencia recaudó más de 1.500 millones de dólares para el fisco, superando las expectativas del Ejecutivo. Vamos a estar justamente conversando sobre este tema muy relevante en el análisis. Para eso estamos con Juan Ignacio Guzmán, CEO de GEM Mining Consulting. Gracias por acompañarnos, bienvenido. No, muchas gracias a ti, Nicolás. A ver, son tres faenas. Yo no tengo el número, pero hay más de tres faenas en Chile. Entonces, ¿cómo se explica esto y qué impacto tiene esto? 90% son de Escondida, Collahuasi y Los Pelambres, como decía. Sí, mira, te comento, al igual que el impuesto a las personas, ¿ya? El impuesto llamado royalty lo que hace es básicamente gravar a las empresas más ricas con un mayor tributo, ¿ya? Entonces las empresas que generan más utilidades pagan más que las empresas que generan menos utilidades. Sin duda que Escondida, Collahuasi y Los Pelambres son tres de las minas más ricas que tiene el país, no solamente en términos de las utilidades que generan, sino que también de la calidad del yacimiento. Perfecto. ¿Ya? De tal manera de que paguen más impuestos, ya es tan razonable como que las personas más ricas paguen más impuestos que todas las personas. Es por concepto de utilidades porque ganan más. Es por concepto Lo de estoy utilidades. simplificando muchísimo, pero... Sí, mira, a grandes rasgos el royalty tiene dos componentes. Un 1% ad valorem que va a las ventas y ese lo pagan todos. Ya. Ganes o no ganes plata, ¿ya? Lo cual puede ser una injusticia para los que no ganan plata. Claro. ¿Ya? Fue altamente discutido en los años del proyecto royalty. Así es. Y la otra componente depende del margen de utilidad que hace la empresa. Entonces, mientras mayor sea el margen, más utilidad genera. Y si más ventas tiene, generalmente si no hay una situación de pérdida ante una redistribución de la utilidad, vas a tener mayores utilidades. Así es. Claro. Ahora, claro, y para tenerlo súper claro, el 90% del resultado de recaudación por parte de la Operación Renta 2024, que se concreta este año, va desde estas tres faenas. No es que el resto de las faenas no paguen, todas están de alguna manera en mayor o menor medida con una carga de royalty en ese sentido. Así es. Mira, si uno descompone los 1.550 millones de dólares, aproximadamente 250 millones vienen de Codelco. ¿Ya? Entonces, el 16% en realidad viene de Codelco. Esto hay que sumarle los excedentes. Y el 90% del royalty recaudado por empresas privadas proviene de estas tres empresas. Ya, perdón, ¿el porcentaje el último? El 90% de las empresas privadas. Ya, perfecto. Y eso es interesante, quiero preguntarte después por Codelco también, pero en ese sentido, ¿cómo se evalúa el desempeño con este primer gran resultado, digamos? ¿Cómo evalúas tú el desempeño del royalty? Yo creo que el royalty entró en un buen año. El año pasado fue un buen año para la industria. El precio del cobre alcanzó $4.15, lo que es un precio alto. Claro. Este año el precio va a ser incluso mayor.
¿ya? De tal manera que debiéramos proyectar un royalty de a lo menos lo que tuvimos el año pasado. Así Podría que superar los 1.500 millones. podría superar los 1.500 millones de dólares. Sin embargo, el impacto de corto plazo, que es positivo para el fisco, tiene escondido un impacto de largo, ¿ya? Y ese impacto de largo tiene que ver con la caída del atractivo de inversión en minería que ha sufrido Chile en los últimos años, ¿ya? O sea, las discusiones que vienen desde el Royalty 1 con el expresidente Lago en el 2005 al último royalty que entró en efecto el 1 de enero del año pasado, ha llevado como consecuencia que Chile caiga desde el primer lugar de atractivo a nivel mundial en minería, el año 2002, de acuerdo al Fraser Institute, hasta prácticamente la mitad de la tabla de posiciones, un lugar algo así como 50. Perdona, ¿cuánto influyó en la discusión de la hoy ley de royalty el no saber si va a haber un nuevo royalty o no? Porque siempre nos comentaban aquí en el programa, el problema es que o definimos si tenemos o no tenemos, porque no podemos estar año a año, y esto son inversiones a largo plazo. Sí, mira, afectó porque las empresas que estaban decidiendo invertir pararon esa decisión hasta tener claridad, ¿ya? Y yo diría hoy día, dado que vienen cambios, digamos, o un nuevo ciclo político, yo creo que la industria minera lo que está buscando es, ok, ya hemos apoyado al país con una mayor carga tributaria, pero para poder seguir haciendo las inversiones que el país necesita en los próximos 20 años, tenemos que hablar de algún sentido estabilizar el régimen tributario en el país. Ahora, ¿por qué y en qué sentido hay que estabilizarlo, a tu juicio? ¿Por qué no está estabilizado? Parto desde esa lógica. Mira, no está estabilizado porque, como nos ha mostrado el royalty, en 20 años han habido 3 royalties, 2005, 2010, 2023. Y eso significa que yo de aquí a los próximos 20 años podría esperar 3 cambios tributarios fácilmente si es que se repite los últimos 20 años. Ya, dado por la experiencia Dado por la experiencia. de los últimos impuestos. Exacto. A la minería. Ahora, una inversión en minería, particularmente el cobre, requiere 25 años hacia adelante para asegurar la retribución a los accionistas que van a invertir. Entonces, la verdad que si yo no tengo claridad de cuál va a ser el nivel de impuestos que voy a pagar en los próximos 20 años, es muy difícil comprometer Pero una eso, inversión. y esto es bien importante lo que tú dices. O sea, no hay claridad, pese a que ya hay un royalty minero, de que podría haber un nuevo royalty, eventualmente en las décadas, lo va a poner en esa forma. Yo creo que nadie puede decir que no va a existir. Y No la está escrito en forma piedra. no está escrito en piedra, y la forma es justamente escribirlo no en piedra, pero en papel, un papel que sea legal y que de alguna forma le asegure a los inversionistas de las próximas inversiones que el mecanismo tributario que tenemos hoy día se mantiene durante un periodo de tiempo que les permita recuperar la inversión. Ya, ¿ves tú la necesidad de este mecanismo tributario que tenga algún tipo de modificaciones más allá de el permanente, digamos? Sí, mira, yo creo que, y siempre lo dije durante la discusión del royalty, yo creo que estas dos componentes, ad valorem y variable de acuerdo al margen, hay que tenderlos a algo más simple. ¿Ya? El royalty quedó como fórmula extremadamente complejo, y me parece que o bien adoptamos un mecanismo del tipo un porcentaje de las ventas bajo para todos igual, o derechamente diferenciamos a los que ganan más de los que ganan menos y generamos un royalty diferenciado también, no solamente en términos del precio del cobre, sino que también en términos de la contribución que cada una de estas minas hace a sus accionistas. ¿Cómo se debería hacer esa diferenciación? ¿En base a qué criterios? Por ejemplo, a la ley del mineral. Ya. O sea, si yo voy a extraer una tonelada que tiene una ley de un 1% o más, como es el caso de Escondida, versus una mina que tiene una ley de 0,2%, como es el caso de Lomas Valla, es difícil esperar que paguen lo mismo. Claro, lo aterrizo y lo simplifico. Yo podría extraer la misma cantidad de cobre de 2 faenas, pero si la ley es mayor, voy a tener eventualmente una mayor ganancia con respecto. El mismo volumen, resultados distintos. Al final yo voy a sacar 1 libra de cobre de las 2 minas, pero para extraer 1 libra de cobre Escondida voy a requerir un costo mucho menor que para poder extraerla de una mina de menores leyes. Claro. Entonces las leyes de mineral son clave,
y las leyes de minerales van bajando. Así que la verdad es que este es un problema que tarde o temprano también le va a afectar a Escondida. ¿Y eso no se consideró en la discusión? No, eso no está considerado. ¿Y nunca se consideró, nunca se habló? Hasta donde yo entiendo, nunca nadie lo evaluó pensando en que en realidad yo creo que existe una percepción de que todas las minas de cobre son riquísimas y que básicamente tienen que pagar lo que parezca justo a alguien. Y siempre hemos dicho, bueno, con nuestros extraditados aquí en el programa, todas las minas de cobre son distintas. O sea, esa es una máxima. Lo único común que tienen es el mineral. Ni siquiera el mineral. Y ni siquiera el mineral por tema de la ley. O sea. Ni siquiera el mineral. O sea, no hay dos minas que sean idénticas en el mundo. Sí. ¿Ya? Entonces, de alguna forma tenemos que diferenciar esto. Ahora, eso en términos de lo que pueden ser los cambios. Recordemos también, Juan Ignacio Guzmán, hacia dónde van estos recursos. Que Sí. fue parte de la discusión y también desde el Ejecutivo y los parlamentarios. Y en su minuto también había un consenso. O sea, efectivamente, recursos que tienen que ir destinados a... Ningún problema. La forma de cómo obtener esos recursos, ahí va el tema, la complicación. Sí, mira, a ver, hay una fracción de estos recursos que van a las municipalidades donde se produce, ¿ya? Hay otros que van a la región, ¿ya? Y obviamente una gran mayoría va todavía al gobierno central, ¿ya? El gobierno central tiene una serie de mecanismos para controlar el buen uso de esos dineros, pero las municipalidades y la región... este es el primer año que reciben los recursos. Entonces yo creo que es una buena noticia que reciban recursos directamente de la minería, porque creo que esta era una deuda histórica que tenía no la industria, sino que los gobiernos anteriores de no haber hecho una asignación directa a las comunas donde se producía minería. Pero lo que tenemos que hacer ahora es controlar y gestionar esos recursos para que tengan una buena salida, porque al final del día no olvidemos que el royalty tiene una razón de ser y es la siguiente: tú extraes un recurso no renovable de la tierra, cuando lo extraes nunca más va a existir. Sí. Entonces lo que tú estás pagando es por la riqueza que estás extrayendo del país. Si esa riqueza tú no la inviertes, la cuidas o la haces crecer, en 100 años más no va a haber minería y no va a haber royalty. Y no vamos a tener esa riqueza en la tierra. Entonces, así como el expresidente Lagos, cuando hizo el Royalty 1 en 2005, exigió que la mitad de los recursos del royalty se fueran a innovación y desarrollo, cosa que no se cumplió. Las inversiones que hagan las municipalidades, por ejemplo, o la región, deberían ser equitativas en términos intergeneracionales. Es decir, que no solamente aseguren que la población hoy esté bien, sino que en 50 años más, cuando la minería no exista, sigan estando bien. Claro, esto, y no es apuntar con el dedo, pero cuando hay una sensación, y más que sensación, hechos que generan una sensación en términos del mal uso en distintas situaciones de los recursos públicos, digamos. Aquí te está entregando una bolsa de plata, pero no sé si la van a gastar bien o mal, o lo que necesita, oye, no por un tema quizás de dolo o de eventualmente ante un delito, que tendrá que demostrarse, pero sí si se va a gastar bien y en lo que en realidad se necesita en la comunidad correspondiente. Mira, yo durante la discusión del royalty me tocó entrevistarme con alcaldes de las comunas que iban a ser positivamente afectadas con estos ingresos. Y los alcaldes me decían: Juan Ignacio, no sabemos cómo vamos a gastar esa plata. ¿Y por qué? Porque no tenemos equipos técnicos para evaluar proyectos, ¿ya? No tenemos un mecanismo que nos ayude desde el gobierno central para poder usar bien estos recursos. Entonces, ese alcalde en particular tenía miedo no que durante su gestión no se usaran bien los recursos, sino que simplemente por falta de competencias técnicas no se pudieran multiplicar esos recursos para el futuro. Desaprovecharlos, digamos. Desaprovecharlos. No pensando en un ni siquiera en dolo, en nada. No, o sea, claro, a eso voy. Sí, es simplemente... las empresas están haciendo una contribución adicional al país, pero en definitiva, si no cuidamos que esa contribución se use bien, esa contribución se pierde. Ahora, esto va entonces, me imagino, Juan Ignacio, en una mirada de mecanismos de control y transparencia, pero a nivel del Estado. A nivel del Estado... Que más allá de la norma impositiva del royalty propio. Así es. Mira, yo creo que el Estado ya hizo lo suyo obligando a las empresas que paguen este tributo adicional, que afortunadamente han podido pagar y que genera bastante riqueza. Y es mucha plata, o sea, 1.550 millones de dólares realmente es mucho dinero. Si tú lo llevas a nivel de producción, y esto para tener una idea del porcentaje de las ventas, lo que pagó Codelco en términos de royalty equivale al 2% de las ventas de Codelco, y lo que pagó el resto de la minería privada equivale al 3,4% de las ventas,
¿ya? Entonces, incluso es más que el 3% que la ley original promovía. Entonces, es mucho dinero, ¿ya? El tema ahora es usarlo bien y que efectivamente haya transparencia, trazabilidad y que en 10 años más, cuando veamos cuánto hemos ganado por el royalty, podamos decir, bueno, ¿se invirtió bien o no se invirtió bien? Solo un dato, entre el 2006 y la fecha, los 3 royalties que yo mencionaba, el 2005, el 2010, el 2023, han generado para el Estado más de 9.000 millones de dólares, ¿ya? Nadie sabe en qué se ha gastado esa plata. Juan Ignacio Guzmán, muy interesante esta conversación. Gracias por acompañarnos aquí en Reporte Minero y Energético. No, muchas gracias a ti, Nicolás. Que te vaya muy bien. Gracias. Bueno. Desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Reporte Minero y Energético. Reporte Minero y Energético. La minería enfrenta hoy un desafío crucial: hacer más eficiente su operación sin comprometer el cuidado del medio ambiente. En esa búsqueda, la electromovilidad se posiciona como una aliada estratégica, no solo por su impacto positivo en la sostenibilidad, sino también por los ahorros operacionales que puede representar y que representa, de hecho. Los detalles en la siguiente nota. El consumo de combustible en la minería del cobre ha aumentado del 2001 al 2023 un 144%, mientras que en este mismo periodo la producción de cobre se incrementó en un 11%. Unificar ambos elementos, producción y costos, es clave. Y la electromovilidad en el sector puede ser un factor determinante a la hora de reducir estos costos, en favor de una minería más sustentable. Y en este aspecto no solo se busca reemplazar las grandes maquinarias y camiones CAEX, vehículos livianos y de transporte son hoy una realidad que se masifica en las faenas mineras del país. La electromovilidad en Chile ha ido creciendo sustancialmente, a pasos agigantados, duplicando tasas de ingreso, tanto en camiones, en buses, en camionetas eléctricas. Ha sido algo mucho más masivo, no solo en la minería, sino también porque los mismos gerentes en el retail también han empezado, los usuarios, a ocupar vehículos eléctricos. Se tradució en una búsqueda natural de migrar la tecnología convencional a tecnología eléctrica, y hoy día ya se demuestra con camionetas eléctricas 100%, con tractos camión 6x4, con grúas y un line-up completo que permite a la industria minera en particular, bien intensiva en diversos vehículos, en tomar una posición sustentable 100% eléctrica. Creo que la industria minera es una de las industrias que está mucho más incorporado el tema de la sustentabilidad, de la descarbonización, y eso va de la mano de la electromovilidad. Ellos saben cuáles son todos los beneficios de la electromovilidad y requieren de la electromovilidad para poder disminuir su huella de carbono. Está bien ser verde, está bien ser sustentable, pero siempre hay que explicar un poco más allá que hay reducción en los costos operacionales que van de la mano con los costos de energía, entre la luz y el diésel, y por el otro lado el costo de las mantenciones. Esa sumatoria es lo que hoy día es lo que están viendo los que están tomando decisión, los que están viendo los CAPEX, los que están viendo TCO, para finalmente tomar posición en algún vehículo eléctrico sustentable que les permita a ellos, dentro de la gestión completa del proceso en la minería, ver que es un proceso más rentable. El diésel es el principal combustible usado en la industria minera, representando un 90%, y que a su vez es responsable del 91% de las emisiones directas del sector. En términos de toneladas de CO2 que libera el medio ambiente, estamos hablando entre 6 y 7 toneladas al año por camioneta eléctrica. Ya, entonces eso es mucho, y eso se beneficia no solo al planeta, sino a la empresa misma. Tenemos el ahorro en combustible. Llenar una camioneta eléctrica, la electricidad cuesta alrededor de 6.000, 8.000 pesos, versus 60.000, 80.000 pesos que una camioneta a combustión tiene, más todos los beneficios en ahorros de mantenimiento, costo de energía, etc.
dónde está la diferencia y dónde es competitivo el camión eléctrico es en los costos operacionales, donde dependiendo el costo de suministro eléctrico podemos alcanzar disminuciones de costo de combustible entre un 60 o un 70%. También vemos mucha diferencia en lo que son los costos de mantención. Principalmente estos camiones tienen menos piezas que los camiones a combustión, por lo tanto se hace menos mantenciones. Ahí están los dos principales focos donde la electromovilidad es más competitiva que un camión a combustión. América Latina se consolida como un nuevo protagonista en la carrera global por el hidrógeno verde. Con condiciones naturales privilegiadas, megaproyectos en desarrollo y un fuerte impulso público y privado, la región apuesta por ser un motor de crecimiento económico y un aporte en la transición energética. Chile, Brasil, Perú y Argentina lidera la transformación en un escenario que promete empleos, innovación y un papel estratégico en el futuro energético del planeta. Latinoamérica se perfila como un actor clave en el mercado global del hidrógeno. Con abundantes recursos renovables y grandes proyectos en marcha, la región apuesta por este combustible limpio para impulsar su desarrollo sostenible. En el caso de Latinoamérica, de las estimaciones o algunos estudios que hay, Chile sería la mitad del total de los proyectos que hay en Latinoamérica, o sea, Latinoamérica puede haber cerca de 150 proyectos, incluyendo desde México, Colombia, Brasil, Uruguay, Perú. Lo que se viene como a corto plazo son los vehículos. Eso va a aumentar la cantidad de consumo de hidrógeno directamente y a su vez otros nuevos usos. También se viene una oportunidad de pensar en barcos, en aviones, que van a utilizar hidrógeno y sus derivados para sus combustibles. El hidrógeno verde está transformando la matriz energética de Latinoamérica y el mundo. Países como Chile, Brasil y Perú, entre otros, invierten en esta fuente limpia para reducir emisiones y generar nuevas oportunidades económicas. Nosotros vemos con un futuro muy optimista y auspicioso, ¿ya? Y esto básicamente porque Sudamérica tiene condiciones excepcionales. Un potencial renovable superior de casi alrededor de más de 2.000 gigavatios, costos solares y eólicos entre los más competitivos del mundo. La región ya se vislumbra con un buen panorama, digamos, y ya siendo protagonista con más de 50 proyectos en desarrollo, principalmente en Chile, Brasil, Argentina y Perú. Si ahora viajamos a Perú, hace casi 2 semanas se anunció públicamente el proyecto Horizonte del Verano. Es un proyecto de 11.000 millones de dólares, igual de grande que los que tenemos en Chile, y se espera que también entregue una gran cantidad de empleos en el país y sea también enfocado en exportación de amoníaco en primera instancia. Desde el Valle del Hidrógeno en Brasil hasta el impulso de la fabricación de electrolizadores en Chile, el potencial del hidrógeno es enorme. Brasil, por ejemplo, que es importante mirarlo, que en mi opinión avanza sigilosamente, pero a pasos muy concretos, apuesta por su valle de hidrógeno, ¿no? Con hubs en Ceará, en PCM, destaca el acuerdo acá de casi 3.500 millones de dólares con Fortescue para producción a gran escala. Cuando vemos todo este potencial, se traduce en que la región podría cubrir hasta más o menos el 10% de la demanda global si se desarrollan estos recursos con una visión estratégica. Destacar una línea de financiamiento que ofreció Corfo recientemente para la fabricación de electrolizadores. Eso es bastante positivo porque además de la producción propiamente tal de hidrógeno, nos estamos permitiendo también desarrollar tecnologías acá en nuestro país con distintas empresas, con grado de tecnología sofisticado. En la medida que los usos se vayan validando, los costos sean competitivos, también se puede ver que en el futuro va a haber otros compradores, otros destinos para la producción de hidrógeno. En 2024, los costos operacionales de producción de cobre en Chile cayeron por primera vez desde 2021, alcanzando un promedio de 184,9 centavos de dólar por libra, lo que representa una baja de 7,2 centavos respecto a 2023, impulsada por menores precios del diésel, electricidad, materiales y cargos de tratamiento y refinación, según datos de Cochilco.
Sin embargo, no se reflejó en los costos netos, los que llegaron a $2,97 por libra. Aún así, este valor se mantuvo por debajo del precio promedio del cobre, que fue de $4,14 por libra. Las cuentas de la luz han subido, hemos notado, más de 60%, ojo, en los últimos 3 años, y se proyecta un nuevo aumento promedio de 7,1% en julio de 2025, llegando hasta 11% en algunas comunas. El alza responde al fin del congelamiento tarifario, pero con más fuerza al reajuste semestral de costos de generación y transporte y una deuda de más de 600 millones por parte de las distribuidoras. Aún se impulsa una transición hacia energías renovables, la falta de infraestructura de almacenamiento y transmisión que impedirían que éstas reduzcan las tarifas en el corto plazo, manteniendo la presión sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares. Hasta el próximo 10 de junio se amplía el periodo de postulación al PAMA Inicia, fondo concursable que entrega subsidios no reembolsables de 5 millones de pesos para nuevos emprendimientos mineros de baja escala en Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Impulsado por el Ministerio de Minería y Cercotec, el programa está dirigido a pequeños productores y productoras sin inicio de actividades en primera categoría y financia inversiones, infraestructura, capital de trabajo y gestión empresarial. No exige aporte empresarial y cuenta con apoyo presencial y telefónico para postular. El Fondo PAMA Inicia contempla recursos por más de 1.100 millones de pesos para impulsar la minería de menor escala. Llegamos al final del programa, como siempre recordándoles que pueden ver nuestros contenidos en reporteminero.cl y como siempre también todas las informaciones en 24horas.cl, escucharnos a través de Radio Duna y seguirnos en todas nuestras plataformas de Reporte Minero y Energético. Nos vemos, será hasta la próxima. Chao. Reporte Minero y Energético. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.